todos los días martes, días de estudio, nos reunimos a través de este medio para seguir con el estudio de las parábolas que hemos estado viendo, ¿verdad? Sabemos que son 7 parábolas en Mateo 13 que hablan acerca del reino de los cielos. La pastora Rosa María habló la del sembrador, a mí me tocó la del trigo y la cizaña, que esas dos tienen que ver la naturaleza del reino de los cielos. Después de eso estábamos viendo acerca de las siguientes parábolas que le tocó a la pastora Rosa María, y fue acerca de la semilla de mostaza y de la levadura, que quiere decir que entre las pequeñeces Dios se glorifica, que Cristo empieza con pequeñeces, pero al final el reino de los cielos es grande, aunque empiece con pequeñeces. Vimos también que una parábola significa, vamos a ver, que una parábola es definida como una historia terrenal con un significado espiritual. Jesús hablaba en parábolas porque estas eran dadas a un determinado grupo de personas que debían conocer los misterios del reino de los cielos. Y eso lo podemos ver en Mateo 13:11. O sea que, hermanos, el que entiende las parábolas es gente doblemente bendecida por el Señor, porque no toda la gente entiende. Entonces, vamos a seguir con el estudio de las parábolas, y a mí me ha tocado esta noche compartir la parábola del tesoro escondido y también la parábola de la perla de gran precio. El tesoro escondido está en Mateo 13:44 y vamos a leerla. Dice: además, el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo, el cual un hombre halla y lo esconde de nuevo, y gozoso por ello va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo. Hermanos, verdaderamente Jesucristo lo que estaba queriendo decir es que el valor incomparable del reino de los cielos. La parábola lo que significa es que el reino de los cielos no tiene comparación en valor con nada. Entonces, eso es lo que el Señor estaba queriendo decir, ¿verdad? Jesucristo, en las 7 parábolas de Mateo 13, nos está enseñando cómo es el reino de los cielos. La del sembrador y la cizaña, como ya vimos, es pareja y significa la naturaleza del reino de los cielos. La naturaleza es porque la naturaleza de Dios es tan grande y tan misericordioso que a pesar de cuentan con los buenos y con los malos, porque la Biblia dice que sobre buenos y malos llueve, aunque al final del tiempo la misericordia de Dios se terminará y los malos que no quisieron aceptar a Cristo serán exterminados, al igual que la cizaña. Usted y yo sabemos que los hijos de Dios ya tenemos la victoria porque servimos a un Dios que ya tiene la victoria, ¿verdad? Entonces, la semilla de mostaza, estábamos diciendo que es una pequeña semilla, una pequeñez. El reino empieza con ser salvos, y Cristo en nosotros empieza a tomar fortaleza en nuestras vidas, va creciendo, y esa es la semilla de mostaza, que al final el reino de los cielos alberga a mucha gente, cobija y da ánimo a mucha gente, como lo hace el árbol o la hortaliza de la mostaza. Entonces, las 2 parábolas muestran el poder del reino, de las que vamos a hablar ahora. El tesoro escondido y la perla son las parábolas del poder del reino de los cielos. Y estas 2 parábolas quiere decir que es necesario que cada uno de nosotros encuentre su participación, encuentre su necesidad de ser
partícipe del reino. Esas son las dos parábolas. Tener una identidad es lo que significa las que vamos a ver. La semilla es la que significa el poder, pero las parábolas del tesoro escondido significa que cada quien tiene que tener una identidad, tiene que hacer personal la palabra de Dios en sus vidas, ¿verdad? Y entonces en lo que leímos en Mateo 13:44 del campo, del hombre que estaba en el campo, que encontró el tesoro. Mira, para comprender la interpretación de esta parábola, tenemos que entender que en los tiempos de Jesús, la vida era demasiado convulsionada. Los ejércitos venían en contra de Israel, robaban la semilla, les robaban lo que ellos tenían, y lo que ellos hacían era, la gente de dinero tomaba 3 partes de su tesoro. Una, eran los activos líquidos, cosas que podían comerciar fácilmente para poder continuar con su vida. Entonces, dividían su tesoro en 3 partes. Uno era el activo líquido, la siguiente eran joyas para fácilmente poder tomarlas y huir. Y lo tercero, ellos lo que hacían era esconder parte de sus riquezas en un campo. Y de esta manera podían ellos liberar mucha riqueza de las que tenían de los enemigos. Entonces, esto es lo que hacían por si la adversidad de los enemigos llegaba a ellos. Podían huir y muchas veces huían, pero perdían el tesoro escondido. Cuando alguien por casualidad estaba trabajando en ese terreno y encontraba el tesoro, como Dios es justo, lo que ellos hacían, volvían a esconder el tesoro y iban y vendían lo que tenían para poder adquirir ese terreno. La verdad es que eran justos, porque cualquiera podía haber sacado dinero del tesoro y poder irlo a comprar el terreno con el mismo tesoro. Pero este hombre que dice la parábola fue y vendió todo lo que tenía, porque quería comprar el terreno que tenía el tesoro. Nosotros, hermanos, no comprendemos mucho eso porque estamos acostumbrados a poner nuestro dinero en el banco, a comprar bonos, a poner plazos fijos. Pero mire, Mateo 25:25 da el mismo entendimiento. El hombre que se le dio el talento, el tímido que no pudo hacer nada por temor, fue, escarbó y escondió. Y cuando el Señor le preguntó, él dice, yo lo enterré, el talento. Entonces era una costumbre de ellos hacerlo así. Y aquí podemos, a través de la palabra, apreciar que el hombre del campo está haciendo probablemente trabajos. Y entonces encuentra el tesoro, lo coloca de nuevo, como ya vimos, y va y vende todo lo que tiene para adquirir ese tesoro. Él fue justo, como vimos, porque Jesús lo que está queriendo decir en esta parábola es que hay muchos tesoros escondidos en la palabra que requiere que vendamos todo para obtenerlo. Y en Proverbios 23:23 podemos leer que dice, compra la verdad y no la vendas, la sabiduría, la enseñanza y la inteligencia. Una verdad no se convierte en parte nuestra hasta que hemos, hermanos, pagado un precio por ella. Con un precio para adquirir la verdad, muchas veces significa ser probados en nuestra vida, para obtener los secretos de la palabra. Hermanos, como dice Isaías 45:3 dice, y te daré los tesoros escondidos y los secretos muy guardados para que sepas que yo soy Jehová, el Dios de Israel, que te pongo nombre. O sea, hermanos,
Los tesoros, las perlas, las piedras preciosas están escondidos. Hay que escarbar, hay que sacar porque están en la oscuridad. Y Dios muchas veces está esperando que nosotros busquemos con diligencia su palabra para, hermanos, para poder ser partícipes de sus promesas, para que en nuestra vida sus promesas se hagan una realidad. Y muchas veces no queremos pasar por pruebas cuando deberíamos de estar conscientes de que la prueba trae a nuestra vida una mejor revelación de lo que es el reino de los cielos. Para apropiarnos y tener esa identidad en Cristo, como dice la palabra, debemos de entender que es incomparable el reino de los cielos con todo lo que el mundo y los deseos de la carne nos ofrecen. Compremos la verdad que es Cristo y sacrifiquemos lo temporal de esta vida. La salvación es gratis, hermanos, pero a Cristo, que es el tesoro escondido, se le gana, como dice Filipenses 3:8. Vamos a leer Filipenses 3:8 y dice: y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Sabemos que la salvación es gratis, pero a Cristo se le gana. El tesoro escondido que es Cristo se le gana. Se tiene que pagar un precio para poder tener mayor revelación de lo que ya tenemos en nuestras vidas. Y esa es la parábola del tesoro escondido. La sexta parábola que vamos a leer es Mateo 13. Vamos a Mateo 13 y podemos leer que dice Mateo 13 y vamos al 45 de la perla de gran precio. También el reino de los cielos es semejante a un mercader que busca buenas perlas, que habiendo hallado una perla preciosa, fue y vendió todo lo que tenía y la compró. Esta parábola está hablando de lo mismo, de lo incomparable que es el reino de los cielos con todo lo que se nos puede ofrecer. La sexta parábola es distinta a la quinta, porque en la sexta parábola el hombre definitivamente está buscando el tesoro. Mientras que en el caso de la quinta parábola, acerca del tesoro escondido, algunas veces nos encontramos con la verdad sin darnos cuenta. Podemos no estar buscándolas, pero el Señor en su misericordia simplemente nos las revela. Sin embargo, hay momentos cuando estamos buscando diligentemente la verdad y esta parábola sobre la perla de gran precio habla de una persona que aprecia la verdad y posee parte de ella, pero desea tener aún más de lo que ya tiene. Cuando encuentra otro tesoro de la verdad, se da cuenta que todo lo que posee en ese momento debe entregarse para obtener esa nueva verdad. Cuando Dios nos da más verdad o más revelación, a veces con el propósito de que caminemos más profundamente con Él y tener una nueva experiencia, tenemos que entregarle a Él lo que ya nos ha dado. Como cuando Abraham estaba dispuesto a sacrificar a su hijo Isaac. Era la promesa, era lo que se le había dado, pero sin embargo, él estuvo dispuesto a obedecer a Dios, porque muchas veces Dios nos pide que a través de poder comprar algo más precioso en su verdad, entreguemos aún muchas veces los ministerios, entreguemos cosas que nos están estorbando en nuestras vidas. Entreguemos el ser reconocidos, el ser renombrados, el que se nos reviente la gloria y que se nos diga que somos siervos de Dios. Todo eso hay que entregarlo con el
único propósito de que Dios nos dé más. Porque, hermano, Dios prueba nuestros corazones. Las perlas son formadas por medio del sufrimiento de una pequeña ostra. Cuando una sustancia extraña se introduce en la ostra, esta comienza a segregar jugos, tratando de proveer una seguridad contra aquello que se le ha infiltrado, contra aquella aspereza, contra aquella partícula. Y así es como la perla es formado. Por lo tanto, el significado de la perla, hermano, es sufrimiento. La ostra sufre a través de formar algo precioso en su vida. Y el hombre de esta parábola era un mercader, dice, y estaba buscando perlas para hacer negocios con ella. Por lo tanto, había habido una búsqueda constante y diligente por encontrar para poder tener una perla de gran precio. Las perlas en aquel entonces eran muy preciosas. Las perlas eran las gemas de mayor valor disponible en ese entonces. Si usted tenía perlas, entonces tenía una fortuna. Quiere decir que para poder encontrarlas, ponían un gran esfuerzo para lograrlas. Las buscaban, por supuesto, en los mares donde las ostras crecen. Pero como en aquel tiempo, hermanos, los buzos no tenían las técnicas, los aparatos y la manera fácil de tirarse y bucear. Entonces, ellos lo que hacían era que en una pequeña bote, en una pequeña barca, se montaban y se amarraban piedras al cuerpo. Y entonces se metían a las profundidades, arriesgando muchas veces sus vidas por tratar de encontrar ostiones que tuvieran perlas. Entonces, aún, mire, el costo de la perla podía haber sido la vida propia del buzo que estaba tratando de lograrlos, sabiendo, hermanos, que si se metían en mucha profundidad, ahí mismo podían ellos estallar. Entonces, por esa razón, las perlas eran de gran valor. En aquel entonces, Egipto, mire pues, adoraba las perlas. Dicen que Cleopatra tenía 2 perlas que en aquel entonces eran valoradas en $500,000 cada uno. ¿Se puede imaginar usted lo que significaba encontrar una perla de semejante valor? ¿Verdad? Las perlas tenían tanto valor, como le digo, que los egipcios las adoraban. Y por eso 1 Timoteo 2:9 dice que las mujeres se ponían perlas, porque para aquel entonces las perlas tenían el más grande valor en gemas. Entonces, Mateo 7:6, Jesús está comparando lo peor con lo mejor. Por eso Mateo 7 dice que no demos las perlas a los cerdos, porque está comparando el precio de una perla a un cerdo que para los israelitas no tenía valor alguno. Un cerdo, no podían criar ni acercarse a los cerdos. Entonces, esa es la comparación del reino de los cielos. Está comparando lo increíble del precio que hay que alcanzar por el reino de los cielos. Y aquí encontramos este mercader buscando las mejores perlas. Las 2 parábolas están tratando de enseñarnos, como ya le dije, el valor incomparable que tiene el reino de los cielos, al cual nosotros, a través de Cristo, pertenecemos. Porque la palabra de Dios dice que a través de Jesús y de su salvación, de lo que ha hecho en la cruz, nosotros hemos sido
tomados del reino de las tinieblas y colocados en el reino de la luz, en el reino de su Hijo amado, ¿verdad? Entonces, somos parte de ese reino. ¿Cuánto nosotros estamos valorando? Porque, hermano, déjeme decirle, hermana, la salvación no tiene precio. ¿Cómo compra usted la salvación? ¿Cómo compra usted la sanidad que Dios nos da? ¿Cómo compra usted el que estar por estos momentos encerrados, mas sabiendo que en nuestro corazón tenemos paz y hay gozo porque Cristo vive en nosotros? ¿Cómo compara usted ese valor tan grande con algo del mundo? No se puede comparar lo que Dios ha hecho a través de Jesucristo por el valor de un carro del año, una casa que sea la mansión. No tiene comparación, es imposible, porque a través de Cristo, como ya le dije, somos instalados en ese reino. Nosotros vivimos en el reino de la luz. Nosotros somos súbditos de un buen rey. Nosotros somos súbditos de aquel que nos cuida como ovejas, de aquel que nos mira como familia, de aquel Dios poderoso que creó el universo, que creó las estrellas, que creó el sol, la luna, que creó los planetas, que es dueño de todo eso. Y ese Dios poderoso, ese rey que nos cuida en el reino del cielo, es, hermano, incomparable. No tiene precio, no tiene manera, no tiene excusa el no estar dejando lo que Dios nos pide, el no estar sacrificando lo que Dios pide de nuestra vida. Porque mire, hermano, a lo que hemos tenido que llegar, a que nos esconda Dios en las casas por cómo hemos tratado uno a la tierra. La gente prepara a los hijos, la gente los manda a la universidad porque quieren un buen futuro, hermano. ¿Y qué hemos hecho de la tierra? ¿Qué hemos hecho del planeta donde hemos venido a vivir, donde Dios nos ha dado este regalo y no lo hemos cuidado? La tierra está gimiendo porque ya no soporta tanta devastación del ser humano por pura avaricia. Hermano, no vale la pena estar comparando el reino de los cielos con algo temporal. No vale la pena que usted y yo, ¿verdad?, no estemos aprovechando este tiempo, estos momentos, esta oportunidad que se nos ha dado de parte de Dios de escudriñar, mire, hermano, de buscar las escrituras, de saber qué es la verdad de Cristo. Se oye tanta barrabasada y gente que no ha crecido en el espíritu, gente que no quiere dejar lo que lo está atando a este mundo para conocer a Cristo. Hermano, está siendo engañado de doctrinas falsas, porque tenemos que aprender a discernir lo que es verdadero y lo que no es de Dios. Entonces, mire, somos parte de su familia. Crezcamos, hermano, crezcamos. Dejemos de ser niños en Cristo y vayamos y sigamos adelante. Así como el mercader, hermano, no les importaba perder la vida por encontrar una perla de gran valor en lo profundo de la mar. Porque mire, hermano, yo estaba leyendo en un libro que dice que cuáles ostras son las que sí dan y cuáles son las que no tienen perlas. Y decía un científico que las ostras que no están conforme en el lugar donde están, que solo abren la boca y tragan para comer, sino que las que no están conformes allí y se mueven toda la arena de lo profundo. Es ahí donde les entran los pedazos de
intrusos que van a ser los que van a formar en ellas esas perlas. Entonces, hermanos, tenemos que ser como esas ostras, no conformarnos con estar asentados, comiendo nada más. Porque, hermano, cuando uno solo come la palabra de Dios, es como cuando usted solo come y no hace ejercicio y lo único que se hace es engordar. Pero tenemos que crecer, compartir esas verdades que hemos encontrado en Cristo, en el Evangelio, esas perlas, poder afianzarnos de esas verdades, poder caminar con esas promesas, hermanos, porque estos momentos de dificultad, estos momentos de prueba, es donde Dios está viendo si usted solo es un oidor de la palabra o usted es un hacedor de la palabra, o usted es uno que se mueva, como que camina como las ostras a ver en las profundidades del mar, viendo que alcanza para tener alguna verdad nueva en su vida, que se puede, hermano, hacer en nuestras vidas para que el Hijo de Dios sea formado. Porque mire, el fin del Evangelio no es que usted y yo seamos prósperos económicamente, no es que usted y yo, hermanos, seamos reconocidos o que tengamos un ministerio reconocido. El fin del Evangelio es que Cristo sea formado en nosotros, es que ese tesoro escondido en el campo sea, hermano, encontrado, hallado, apreciado, compartido, y que esa perla preciosa, esa perla de gran precio, esa perla que antes los egipcios hasta las adoraban, que es Cristo Jesús. Hermano, busquemos agradar a Dios a través de esta dificultad, a través de estos momentos duros. Sea agradecido, mire, hermano, yo me pongo a pensar y veo que hay gente peor que nosotros, gente que está sola, gente que no tiene a nadie. Y nosotros estamos con la familia, muchas veces tenemos que comer. Mire, no ha llegado aquí como debería de llegar, y en el nombre de Jesús que no va a llegar, hermano, pero nosotros tenemos esta oportunidad de buscar la perla de gran valor, el tesoro escondido, de saber que en nosotros no solo, hermano, podemos ser salvos, sino que llegar a ser algo para el reino de los cielos en esta tierra. Entonces, las parábolas, hermano, tienen un significado. Y estas dos, la parábola del tesoro escondido y la parábola de la perla de gran precio, Dios las está poniendo como comparando el precio que muchas veces, mire, por eso que Esaú, mire, vendió su primogenitura por un plato de lentejas. Y muchas veces es lo que estamos haciendo por no tener comparación en nuestra mente de lo que verdaderamente el reino de Dios es. Vendemos nuestras verdades, vendemos nuestras bendiciones por un plato de lentejas que nos ofrece el mundo. Un plato de lentejas que nos ofrece el diablo, hermano. Si eso es lo que él quiere, que usted y yo no alcancemos la estatura del varón perfecto, que usted y yo no alcancemos esa perla de gran precio, que usted y yo, hermano, no logremos encontrar el tesoro escondido porque no queremos pagar el precio que hay que pagar por Cristo. Porque mire, hermano, yo quiero decirle, en Efesios está hablando Pablo, y en Efesios Pablo 3:8, que ya leímos ese versículo, y dice: y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús mi Señor,
por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Hermano, si usted no tiene amor por Cristo, no podemos dejar las cosas que nos están atando a este mundo. Y dice en el 9, Filipenses 3:9, y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte, si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos. No que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro hacer aquello para lo cual fui también asido por Cristo. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Hermano, aquí Pablo está hablando de que por amor a Cristo, lo ha dejado todo, lo considera todo como estiércol, dice otra versión, como basura, por el amor de conocer a Cristo. Hagamos como dice la parábola, hermano, paguemos el precio por el tesoro, escudriñemos las escrituras, busquemos la verdad de la escritura. No dependamos que alguien más nos esté dando de comer, hermano. Comamos nosotros directamente de la palabra de Dios. Escudriñemos la escritura y así vamos a hallar ese tesoro escondido. Y hermano, busquemos esa perla de gran precio. Busquémosla en las escrituras, dice escudriñar las escrituras porque a vosotros os parece que en ella hay vida, hermanos. En ella está Jesucristo, en ella están las promesas. Escudriñemos, aprovechemos este tiempo de pena, hermano, para buscar ese tesoro escondido y esa gran perla de gran precio. Dios los bendiga, sigamos adelante porque esto no para. Dios está haciendo grandes cosas en cada uno de nosotros en la soledad, donde no hay nadie, donde a veces nos sentimos descontrolados. Hermanos, ahí está Cristo con nosotros, porque Él nos ama con amor eterno. Dios les bendiga y nos vemos una próxima.